Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a todos nuestros amigas y amigos que se conectan normalmente con nosotros los jueves a esta entrevista de Foro Jurídico vía internet y vía Zoom, como lo hemos venido haciendo por esta vía digital, ya casi durante 3 años. Y bueno, tratando de analizar, de llevarles a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan en diferentes partes de la República, desde luego desde la Ciudad de México, el análisis de los temas jurídico-políticos más interesantes, más relevantes, con pues los especialistas, ¿verdad? Y en este caso, bueno, pues tenemos un invitado de lujo y un tema de gran actualidad, un tema político, prácticamente hemos venido hablando de él durante los últimos 3 o 4 meses, como es el tema de la reforma judicial, de la reforma al Poder Judicial, reforma constitucional, que recién acaba de aprobar el Congreso de la Unión. Y bueno, para comentar sobre este tema, sobre algunas de las eh, particularidades técnicas que tiene este asunto que jurídicamente no es ni siquiera para nosotros los abogados muy sencillo de entender, pues le hemos pedido a nuestro amigo, colega, el doctor en Derecho Raúl Andrade Osorio, que venga a platicar con nosotros esta tarde-noche sobre la defensa jurídica contra la reforma judicial. Raúl es una gente pues muy avesada en estos temas, es especialista en derecho constitucional y en amparo, y pues él también ha estado promoviendo, llevando adelante algunas acciones de defensa de medios de control de la constitucionalidad para combatir pues esta reforma judicial tan polémica. Raúl Andrade, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido aquí con tus amigos de Foro Jurídico. Buenas noches, doctor. Un placer estar en Foro Jurídico, eh, pues en la inteligencia, ¿no? Que como usted lo está precisando, pues es ya un programa consolidado de, pues, opinión jurídica que usted muy atinadamente dirige. Y pues para mí en realidad es un gran honor poder estar aquí. Gracias, Raúl, pues sin duda un tema espinoso, un tema polémico. Estamos apenas a 10 días de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación esta reforma constitucional que ha sido tan cuestionada. No es el motivo de este programa analizar la reforma. Hemos dedicado algunos programas a ellos, todos los puntos, pero bueno, pero sí, lo más importante que quisiera decir yo, y en todo caso, si tú estás de acuerdo a hacer alguna reflexión, lo más importante es que hay una transformación radical desde la Constitución del Poder Judicial de la Federación, que nuestro concepto afecta a nuestro Estado constitucional y democrático de derecho, porque incide prácticamente o trastoca uno de los poderes de la Unión, el Poder Judicial, y va en contra fundamentalmente de la división de poderes y de la carrera judicial de los juzgadores en principios federales y también los juzgadores locales de todo el país. Pero bueno, pero lo que está ahorita a debate, lo que está en la opinión pública, en los medios, es justamente cuáles son los medios de defensa jurídica que todavía tenemos contra esta reforma judicial y cuál es tu punto de vista, porque bueno, tenemos muchos criterios encontrados. Antes de entrar a la primera pregunta, yo quisiera comentarle a nuestro auditorio para pues, corroborar la idoneidad de tu calidad de especialista en esta materia. Raúl Andrade es abogado, maestro en Derecho, doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Puebla. Hizo un posgrado en la Universidad Mediterránea de Reggio Calabria en Italia. Es catedrático de la Autónoma de Puebla. Ha sido profesor en el Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Puebla. Ha dado clases también en la Escuela Libre de Derecho en Puebla,
y en otras instituciones de educación superior. Y bueno, también ha colaborado impartiendo diplomados, cursos de derechos humanos, de amparo, de argumentación jurídica en diversas casas de cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha participado como conferencista en universidades, en instituciones de prácticamente todos los países de Latinoamérica, Chile, Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana, en fin. Es una gente, un doctor en Derecho muy joven, una gente muy conocedora de estos temas. Y bueno, pues ahorita se ha significado mucho Raúl y por eso para nosotros es un privilegio tenerte en este programa, porque has venido promoviendo varios juicios de amparo contra esta reforma judicial en diferentes etapas y yo quisiera que nos comentaras en las diferentes intervenciones que tendrás en esta entrevista, pues cuáles son estos recursos que tú has planteado, cómo van, qué esperamos, sin lugar a dudas, como lo comentamos antes de entrar al aire, pues estamos en una situación inédita en el mundo del derecho constitucional y, y del acatamiento de la ley de amparo, inclusive de la propia manera en que se van dando los procesos legislativos para reformar la Constitución. Hemos estado en un contexto inédito en todos sentidos y eso hace pues que no haya en este momento verdades absolutas, ¿no? Terminaría esta primera intervención para pedirte que nos dieras un poco contexto de sobre cómo quieres ir llevando el planteamiento, de que decía el maestro Burgoa cuando tuve el privilegio de ser alumno de él en la Facultad de Derecho de la UNAM, tanto en la licenciatura como en el doctorado, cada vez que discutíamos algún tema, un debate, sobre todo en el doctorado, y decía, si no fuera cuestionable, si no fuera debatible, no sería derecho. Pues bueno, estamos partiendo de esa base de que estamos frente a posiciones verdaderamente encontradas en estos temas, pero sí estamos, bueno, pues lamentablemente frente a una situación, frente a un contexto de encono, de polarización de las fuerzas políticas nacionales, de la academia, de muchos pensadores, de la sociedad en general, que estamos divididos precisamente al término de un sexenio, de un presidente, de Andrés Manuel López Obrador, pues que justamente se caracterizó por no respetar al Poder Judicial de la Federación, fundamentalmente, y decir bajo este lema, no me salgan con que la ley es la ley. Pues adelante, Raúl, ¿qué nos podrías platicar? Bienvenido nuevamente, muchas gracias. Y también bienvenidos a todas las personas que nos están siguiendo directamente por este Zoom y por Facebook Live. Adelante. Hace falta tu Ya, micrófono. listo, ya, sí sí, pues nuevamente le agradezco la oportunidad y también agradezco mucho a las personas que se han conectado aquí en el Zoom y también en Facebook Live. Bueno, digamos, le respondo la primera interrogante que comprendí. Nosotros como personas, el medio único que tenemos para controvertir esta reforma, pues es el juicio de amparo. Pudiéramos también tomar en consideración una situación importante. La primera es que, bueno, lo que debemos tomar en consideración es que si alguna persona promovió una demanda de amparo durante el proceso legislativo y esa demanda fue desechada, lo recomendable es que se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de 15 días, porque ya hay un acto de aplicación del artículo 61, fracción primera, que tanto han repetido y repetido quienes están a favor de la reforma. Quienes no se les haya desechado su demanda,
entonces tendrían 30 días desde la entrada en vigor, esto es a partir del 16 de septiembre, para promover amparo. Ese es el único medio que nosotros tenemos. Una pregunta, Raúl. Obviamente, 30 ¿escucho? días naturales, 30 días naturales, ¿verdad? No, son 30 días hábiles, Hábiles, perfecto. sí. E inician el 16, al primer segundo del 16 de septiembre es que se inicia o empieza a correr el plazo de 30 días. Bueno, eh, para redondear aquí la idea, obviamente que existen otras garantías que prevé la Constitución, pero bueno, solamente pueden accionar ellas, pues ciertos entes que están, ahora sí que precisados en el artículo 105 de la Constitución, en sus fracciones primera y segunda. Una es la acción abstracta de inconstitucionalidad, la cual, bueno, hemos visto de manera pues muy preocupante que no va a ser usada por alguna de las partes que están legitimadas. Unas por razones materiales, que es que vamos a decirlo así, eh, el 33% de la minoría legislativa no se da de forma eh, artificiosa, diría yo, en la Cámara de Diputados por la sobrerepresentación que se le dio a Morena y sus aliados, y en el Senado, pues por la situación vergonzosa que acaeció, pues precisamente cuando se aprobó esta reforma, falta un senador para contemplar el 33% y no se ve que alguno de ellos pues vaya ahora sí que a desistir de esa idea. Que vamos de ver la aprobación de la militarización del país, porque eso no es cierto que es una reforma de Guardia Nacional, y que el senador Yunes volvió a votar a favor. Entonces, no es posible, desde el punto de vista material, pues la Cámara de Diputados en sus minorías legislativas o el Senado accionen esta garantía. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en una cuestión bastante penosa, diría yo, emitió un comunicado que no va a promover la acción de inconstitucionalidad, pues que está también legitimada para eso, porque es un logro del pueblo. Y bueno, es que la comisión no debería hacer eso, pero bueno, no vamos a invertir mucho tiempo en ello. Y la otra parte que sería legitimada, pues es la Fiscalía General de la República, que pues tampoco, como dicen en mi pueblo, ha dicho esta boca es mía, ¿no? Entonces, y yo tengo noticia que los partidos políticos van a intentar la acción abstracta de inconstitucionalidad porque tiene cuestiones electorales. Digo, pues el corazón de la reforma, desde el punto de vista estructural, bueno, pues es la elección de los titulares del Poder Judicial a través del voto público. Obviamente van cuesta arriba porque, bueno, no es una cuestión electoral para el acceso de el poder público, legislativo y ejecutivo, como tradicionalmente se hace, y donde ellos obviamente intervienen, ¿no? Aquí quedaron excluidos de esa situación, pero bueno, podría ser también una oportunidad o una llave para entrar, pues decir eso, oye, esto es electoral y nosotros tenemos, ahora sí que por definición de la Constitución, pues la oportunidad de acceder al poder público a través de los institutos políticos y a mí no me estás dejando, no me tomaron en cuenta, ¿no? Que sería como que una llave también para entrar a la acción de inconstitucionalidad. Y pues lo del organismo de transparencia, etcétera, pues no, definitivamente no va a poder hacerlo. Ahora, y la controversia constitucional, bueno, yo tengo eh, algunos municipios que van a promover, sé que otros también no, lo van a hacer, y bueno, esperemos que esto suceda. Aquí el problema y la gravedad, la celeridad con la que se necesita actuar, pues es harto importante porque el ministro Aguilar Morales, fenece su nombramiento como ministro el 30 de noviembre de este año. Entonces, ante una eventual declaración de inconstitucionalidad
por 8 votos, pues solamente tendríamos la alternativa hasta ese día. A partir del 1 de diciembre, pues ya se perdería esa mayoría de 8 votos en la inteligencia, que esos 8 ministros se mantengan firme y tomen esa decisión. Obviamente, habría que superar los prolegómenos que hay en relación con eso. ¿Qué quiero decir? Eh, en el caso de ambas garantías, la acción y la controversia, por lo menos en la acción de inconstitucionalidad, hay jurisprudencia de la Corte que dice que no procede el amparo, pero no es una cuestión definitiva, como usted bien lo dijo, pues si no, no fuera derecho. ¿Y dónde está ahí digamos, el punto de quiebre? Pues que esa jurisprudencia y algunos otros criterios fueron emitidos antes de que se reformara la Constitución y se incorporara lo que es la tutela de derechos humanos con un nuevo parámetro de regularidad constitucional. Entonces, si hay una alternativa, en principio, me parece que bastante holgada, para que la Corte pues diga, bueno, eso, pues porque el espectro de protección era menor, no, en su momento la Corte así pensó, pero ahorita nos vemos obligados eh, a analizar la reforma constitucional porque ya el espectro de protección es muy amplio y donde obviamente se incluye los tratados en materia de derechos humanos donde México forma parte y la cuestión de la independencia judicial y todas las garantías institucionales que tiene el Poder Judicial, precisamente están desarrolladas en instrumentos en materia de derecho internacional y sentencias de la Corte Interamericana que son constitución y deben hacerse respetar. Pero Déjame hacerte una pregunta, Raúl, para cerrar las que guste. este primer bloque. Y una reflexión, bueno, bien dices, yo comparto contigo que estamos frente a una nueva etapa en México y en el mundo a partir del respeto a los derechos humanos. En México, bueno, pues a partir de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Radilla, que nos cambia todo este enfoque, pues se abre una nueva época de jurisprudencia de la Corte y hemos estado también muy acostumbrados a que bajo una nueva reflexión por las condiciones sociales nuevas, la dinámica jurídica que se da en el país, la Corte tiene todo el precedente y toda la posibilidad de cambiar un criterio que ahí tenía guardado en el cajón hace 40, 20, 50 años. Pero me gustaría que muy brevemente nos dijeras lo que a los juristas, a los mexicanos que estamos realmente preocupados por esta reforma constitucional que nos va a llevar hacia un Estado autocrático, creo yo, hacia un Estado autoritario, quitarle la eficacia del Poder Judicial de la Federación para estar en un verdadero sistema de división de poderes y de independencia judicial. Estamos viendo que se están presentando varias consultas en el Pleno de la Corte, que la presidenta casi cada tercer día está haciendo un comentario de que se están turnando y de que hemos visto también comentarios de la academia, de juristas, de juzgadores, de juzgadores ya jubilados, que dicen que la Corte sí le puede entrar a resolver bajo este esquema, como tú decías, derechos humanos y de que es un principio fundamental del Estado, esencial del Estado, que es el de la división de poderes y la autonomía judicial, entrar a un análisis sobre la constitucionalidad de esta reforma constitucional, más allá de lo que diga la ley de amparo. ¿Alguna reflexión rápida sobre ese tema para que entremos con los recursos que tú has presentado de amparo, cómo van y qué hay que hacer? Sí, doctor. Bueno, sí, esto es algo a lo que, digamos, lo hemos vivido, pero no en la dimensión que hoy día lo estamos, pues, advirtiendo, ¿no? Aquí la situación que es a lo que quiero llegar para rápido, un video rápido, es que, bueno, por ejemplo, hubo jurisprudencia de la Corte que decía que no existía violación entre cónyuges.
Obviamente pasó el tiempo y pues ahora sí que hubo un cambio de nuestra sociedad, de nuestra percepción, hasta que la Corte obviamente dijo, no, pues este criterio es insostenible. Y obviamente, como dicen, una nueva reflexión, pues lo cambió y dijo, no, pues sí, sí hay violación entre cónyuges. O sea, no es algo como que nuevo con lo que estamos ahorita viviendo. Nada más que sí, lo que nos impacta de manera muy significativa, pues es la trascendencia, pero precisamente por eso es que la Corte está habilitada sin problema ninguno para analizar la reforma. Ahora me dicen, ¿no? Es que la Corte es juez y parte. No, eso no es cierto, porque son normas, al final del día son normas. Y las normas nos afectan a todos, en algunos casos, en la gran mayoría otros. Y yo nunca he visto algún juez, magistrado o ministro que se declare impedido por cuando se impugna, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta. Vamos a pensar por una reforma en cuanto a la tasa, y pues resulta que pues, a todos los ministros o jueces y magistrados, pues también se les está aplicando la misma tasa, y eso no los va a inhabilitar para decidir el asunto. ¿Cuándo es el interés personal que se refiere? Bueno, pues cuando ellos son parte. Si un servidor pierde el amparo contra la reforma constitucional, pues los ministros, los jueces, los magistrados, pues no están interesados en que yo gane o pierda o se sobresea. El interés directo, bueno, es cuando ellos son los promoventes, los que ejercen la acción contra esa norma, y por tanto no es exacto lo que se dice de que no deberían hacerlo por ser jueces y parte, ¿no? Por la naturaleza del acto, que es una norma. Entonces, yo creo que vamos a decirlo así, la mesa puesta, pues para que la Corte analice tanto la cuestión de proceso y el fondo, porque sí hay, digamos, una opinión reiterada en lo que es la tutela de derechos humanos, que las cuestiones de fondo van a ser analizadas por los tribunales de cierre cuando se varíe la esencia de la Constitución, y estamos en el caso, porque si fuese una reforma cosmética, digamos que no afecte la esencia del Estado, entonces sería pues cuesta arriba y hasta tal vez hasta ocioso, si lo queremos ver así, analizar el fondo. Pero aquí, en realidad, sí es necesario tener una protección reforzada por la naturaleza de la reforma, que es, de verdad, está cambiando, o como yo he dicho, no es una cirugía mayor a corazón abierto de nuestro sistema republicano y democrático. Entonces, pues yo eh, ahora sí que no tengo duda de que hay las condiciones para que los ministros ahora sí que analicen el asunto. Pues ojalá los ministros, sobre todo los ministros de la mayoría que han demostrado desde un par de años que están realmente haciendo su chamba de defender la Constitución y a la sociedad mexicana y al Estado mexicano. Pero yo quisiera preguntarte un poco, que nos comentaras un tema que está en la prensa nacional de ayer, de antier, que es este tema frente a las suspensiones que se han venido dando en diferentes juicios de amparo. Tú has promovido algunos, que ahorita ya nos platicarás si tienes algunas suspensiones. Me llamó la atención un pronunciamiento que hizo el diputado Ricardo Monreal en este contexto inédito, que le invita a la presidenta del INAI a que no obedezca una suspensión que está dictada ya en un juicio de amparo, para que no sigan con el proceso electoral hasta en tanto no se resuelvan temas constitucionales. Y, pues esto ya generó también un tema, porque no estábamos acostumbrados, aún en este sexenio, que hubo muchas suspensiones, que el presidente de la República se molestó, y que es el origen, como bien lo dijo el ministro González Carranca, que esta es una reforma que obedece primero a una venganza, a un acto de molestia, y luego a un acto de querer optar ya el Poder Judicial para ir teniendo como grupo en el poder
como persona, pues cooptado al Poder Judicial, ¿no? Como ha venido dándose en Estados Unidos. Pero me llama la atención que hay una invitación real, abierta, a que no se respete la suspensión, cuando que se ha respetado por décadas, casi casi diría yo por un siglo, con esta importante institución que es la institución jurídica que México dio al mundo, el juicio de amparo y su suspensión, que se sigue en todos lados, y que ahora resulta que llaman a que no se obedezca porque la Constitución no los obliga. Y me llama la atención también, y por eso quisiera hacer este comentario, que ayer apareció un comentario de nuestro colega y amigo Román Gascano, coordinador del Foro de Constitucionalistas de México, diciendo pues que había frente a esta posición que no es única del diputado Monreal, sino que en el oficialismo está teniendo ya muchas voces, que él dice pues que parecería ya un golpe de estado técnico, ¿no? Y precisamente está aquí Román Lascano. Román, si te quieres conectar, por favor, para que nos des tu opinión y interactúes con nosotros en este. Bienvenido, Román Lascano, amigo, platicamos hace 15 días aquí mismo en Foro Jurídico sobre estos mismos temas antes de que se publicara la, la reforma el 15 de septiembre y que decíamos justamente eso, que había que respetar las suspensiones. Adelante, Román, para que nos dé su punto de vista y que después también Raúl nos apoye al respecto. Claro que sí, muy buenas noches, mi querido doctor. Saludos a todos los integrantes del Foro Jurídico y sobre todo saludo a mi querido doctor Raúl Andrade Osorio, invitado a tu programa el día de hoy. Y sobre todo hablar sobre un tema muy importante que tiene que ver con sobre los amparos o los medios de control de la Constitución, que tienen como objetivo efectivamente analizar la posibilidad de la inconstitucionalidad de la inconstitucionalidad de la reforma que actualmente está. Comentarte que actualmente estamos también transmitiendo a través de todas las redes sociales del Foro de Constitucionalistas en vivo, en Twitter, en YouTube, para que aquellas personas que, aparte de tus canales de Foro Jurídico, estamos actualmente, ya hay más de 250 personas en Twitter escuchando esta plática tan importante que tiene que ver sobre un tema tan trascendental como tiene que ser la posibilidad de medios de control de la constitucionalidad en contra de esta reforma que pues prácticamente invade las facultades del poder constituyente y que con eso pues lo que viene haciendo este llamado poder revisor de la Constitución es afectar estos llamados principios constitucionales intangibles o llamados pétreos que no puedan ser modificados por parte del poder revisor de la Constitución. Pero eso es lo importante, o sea, los amparos que está promoviendo Raúl, pues obviamente están generando una claridad de los conceptos del acto reclamado, que en este caso se hacía consistir en un dictamen que fue propuesto por una legislatura anterior y posteriormente fue dictaminada por otra legislatura, y obviamente aquí se da una violación a un procedimiento legislativo de acuerdo a la ley y al reglamento, y por lo tanto promueve el amparo en ese acto. Y yo creo que ahí es donde debe precisar Raúl por qué considera que en ese momento se da la afectación a los derechos humanos en relación con los justiciables, porque aquí hay que ser muy claro, el doctor Raúl Andrade no acude como juez, no acude como integrante del Poder Judicial Federal, actúa en representación de una organización que está interesada
en que exista una debida justicia a través de la tutela de justicia efectiva. Es decir, no hay un privilegio que se le esté quitando a Raúl, no hay un privilegio que se le esté quitando por ser juez o magistrado, sino interesado en la justicia efectiva, pronta y expedita y una tutela efectiva, es como promueve el amparo. A ver, hecha esta precisión, Román, coméntanos, Raúl, porque nos habíamos quedado un poco esperando ese tema. ¿Cuáles son los amparos que has estado promoviendo? Tú que eres uno de los más activos de la sociedad civil. ¿En qué etapas y en qué estamos? Sé que tienes algunas suspensiones ahorita, en fin, coméntanos un poco. Sí, pues comentarles que solamente un juicio de amparo, que es el que promovía a favor de Fundación Iris en defensa de los derechos humanos, es donde se nos ha concedido la suspensión. Pero eso no quiere decir que no se hayan ejercido la acción de amparo, inclusive por quien les habla, pero digamos que hemos tenido decisiones bastante curiosas, o sea, eh, como se dice en, popularmente, ¿no? Tenido de chile, de dulce y de manteca, porque hemos presentado alrededor de unas 15 demandas de amparo. En algunos casos, los jueces se declararon incompetentes en razón de territorio. En otros casos, desecharon la demanda. Por eso es que al principio decía que había que tener cuidado cuando alguien le desecha la demanda, pues ya hay un acto de aplicación del artículo 61. Otros se declararon impedidos, pero negaron la suspensión. En otro caso hubo una prevención y en otros casos han dicho, no, a mi juicio no es un asunto de carácter urgente y por tanto pues no le doy trámite. Y inclusive hay uno donde hay silencio total. Pero bueno, alrededor 15 amparos han sido promovidos y solamente uno es el cual en principio se propuso una cuestión también novel en nuestro sistema jurídico, la idea de que naciera a la vida jurídica un amparo preventivo. ¿Por qué? Por como lo explicaba muy bien mi querido amigo Román, pues estaba atacando el procedimiento, el proceso legislativo, pero ahora sí que a la limón, a la par, con su substanciación. Eh, Recuerdo que Román, que alguna ocasión me dio clases, pues hablábamos de que el amparo pues, procedía por regla general contra actos reales y concretos. Y propiamente, la reforma pues no nacía la vida jurídica, pero hay países como Colombia, que es el referente natural, pues que tiene un sistema preventivo de vulneración a derechos humanos. Entonces, el proceso legiferante se concluye, pero antes de publicarse pasa por la Corte Constitucional, quien analiza esa reforma constitucional y como en el caso del expresidente Uribe, que conoce muy bien nuestro querido amigo el doctor Elías Huerta, eh, la Corte Constitucional dijo, no, no puede haber reformas a la Carta Magna para una sola persona e invalidó esa reforma que, bueno, todavía no entraba en vigor. Entonces, un poquito siguiendo estas ideas fue que se promovieron esos 15 amparos y tuvimos nada más la concesión de una suspensión. En principio, la suspensión fue para el efecto de que no discutieran. Hubo una situación, una reacción fuerte por parte del oficialismo diciendo, no, pues cómo le dice un juez a las legislaturas, las cámaras que no discutan. Entonces se tenía sus asegúnes, pues los efectos que le dieron la suspensión y yo decidí irme al recurso de queja e invocar el artículo 150 de la ley de amparo que habla precisamente de los procedimientos, diciendo, no son suspendibles solamente si de seguir se quedaría irreparablemente consumado la violación que se aduce. Y el Tribunal Colegiado de Colima me da la razón y precisa que la suspensión sería para el efecto de que no se publicara en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional y obviamente en consecuencia pues que no entrara en vigor. Pero lamentablemente
como fuimos testigos, pues el presidente no se dio por aludido y cumplió esa cuestión de eh, publicar la reforma y soslayar la efectividad de la providencia cautelar del amparo. Y esto obviamente lo vimos también, y algo también harto preocupante, y coincido con Román en cuanto a pues, un golpe de estado técnico, porque desde que se conocieron las suspensiones que fueron opinables de que no discutieran, los legisladores dijeron que no le iban a hacer caso. Pero, ¿qué es lo peor? Que ni siquiera la recurrieron. Eso ya es, digamos, abre un cisma en cuanto al cumplimiento de las decisiones judiciales y de esta naturaleza que, que nos está llevando a tener este golpe de estado técnico. Porque bueno, yo comprendo como postulante, pues que a veces se gana, a veces se pierde. Y cuando se pierde, pues uno no le agrada, pues eso es obvio, pero lo que uno hace, pues es que impugnar y dar razones y motivos por los cuales digo, yo no estoy de acuerdo. Pero el no recurrir y hacer caso omiso a lo que se ordena a un órgano de control constitucional, me parece que no es un buen precedente porque pulveriza lo que es el amparo, lo que decía el doctor, o sea, eso es, antes era hasta casi como pecado capital, no, decía, me acuerdo Román también, cuando daba clases, ese era como la práctica de un deporte extremo, ¿no? No obedecer una suspensión. O sea, no, era impensable, ¿no? Y ahora, de un pincelazo, estamos teniendo precedentes muy seguidos en cuanto a este tema, donde simplemente las autoridades no los acatan y no la recurren. Esto, obviamente, tiende a qué? Pues a quitarle la calidad persuasiva de las decisiones de los jueces y digamos, abre una cuestión de impunidad constitucional que no debería ser. Yo he comentado en otros foros que, pues, digo, eso no debe ser. Pero a No ver, debe ser, ¿por qué? déjame, Raúl, hacer una reflexión rápida y pedirle a Román su punto de vista, porque en efecto, pues los que somos juristas y los comunicadores, en fin, bueno, pues estamos acostumbrados a que nuestra institución del juicio de amparo había que respetar las suspensiones. Y ya sé, en la última reforma del 94, si no mal recuerdo, no sé si desde antes, pues se puso un procedimiento muy, digamos, muy severo, además de que es un delito, desacato, pues, a la orden judicial, específicamente el violar una suspensión le da una facultad después de que lo certifica un colegiado que se violó la suspensión para que la Corte inicie un procedimiento en el que directamente pide el ejercicio de la acción penal para la autoridad responsable que desacató y además hay destitución de la autoridad y hay destitución del superior de la autoridad. Y aunque no lo hemos visto en personajes importantes, sí hemos visto cómo algunos presidentes municipales o directores de juntas de laborales, en fin, han sido pues, delegados políticos de la Ciudad de México, han sido destituidos, han sido sancionados con con una... Entonces, bueno, pues sí estábamos acostumbrados a que sí se respetaban las suspensiones, hasta ahorita que la propia autoridad. Entonces, yo diría, le preguntaría a Román, bueno, aquí no solamente es el caso claro de que estamos frente a una crisis constitucional agravada, ¿no? Sino pues a un tema de lo que tú dices, un golpe de estado técnico, porque el poder legislativo, el poder ejecutivo no están en esa porción de la Constitución, no la están respetando, y por otro lado, pues están invitando a algunos de ellos, como ya lo decía el senador el diputado Monreal, a que no se cumpla, ¿no? Es decir, está incitando a que no se cumpla, no sé si podría haber hasta
hasta pues, el tema que sea también en materia penal de la apología de un delito, ¿no? Decir, oye, ve y comete el delito, ¿no? ¿Qué pensarías, Román? Dinos, Muy interesante lo que acaba de comentar Raúl para que todas las personas que están escuchando. Hay un amparo que niega en su momento la suspensión, se va a un tribunal colegiado a una queja, revocan la resolución y modifica para efecto de que se conceda la suspensión precisada específicamente en que no se publicara. Lo que llama la atención es que no hayan recurrido o ocupado el recurso de queja en contra de la resolución. Ahora, cuando estamos hablando de materia de suspensión, se lleva a cabo una audiencia para llevar a cabo si es cierto el acto reclamado, si no es cierto el acto reclamado, y derivado de los informes previos, se concede o se niega esta suspensión definitiva. Y por lo que pude advertir es que ni siquiera entregaron los informes previos para efecto de desvirtuar o no desvirtuar o defender la legalidad o ilegalidad del proceso legislativo. Es decir, lo que estamos viendo es que están dejando de acudir al Poder Judicial Federal a defender la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proceso de reforma constitucional. Y eso es lo grave que está sucediendo, porque no obstante de que no están acudiendo a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legal y solicitarle hasta su momento a la Suprema Corte la facultad de atracción para que conozca respecto de estos asuntos, lo que están manifestando es desconocer las resoluciones de los jueces de distrito y de los magistrados colegiados. Eso es lo grave, porque entonces se está desconociendo no solamente una decisión de un juez, sino que aquí hay que tener claridad de que el poder constituyente y también el poder revisor de la Constitución, a través de las diversas modificaciones, dotaron de esta facultad a la Suprema Corte de Justicia, a los tribunales colegiados, a los juzgados distritos, para ser los jueces que interpretan la Constitución, las leyes y los actos de autoridad. Es decir, hay una claridad en el sentido de que la Constitución delega en esta facultad a la Suprema Corte de Justicia para analizar si es legal, si no es legal. Y aquí entonces lo que se tiene que analizar es efectivamente, primero, están desconociendo a un poder. Este poder al día de hoy se llama Suprema Corte de Justicia. De acuerdo a los transitorios, están en vigencia, tienen competencia hasta la elección del 2025. Es decir, las decisiones de los jueces, magistrados y de la Corte son en derecho positivo vigentes. Quiere decir que entonces toda autoridad en el país, llámese ejecutivo, llámese legislativo, deben de cumplir con las resoluciones que emitan estos tribunales. Porque si no, hubieran hecho en el transitorio, a partir de hoy dejan de surtir efectos las resoluciones. Prácticamente es lo que están queriendo hacer. Entonces, lo que hace Raúl precisa muy claro que en este caso promovió ya un incidente de violación a la suspensión que lo que hace es, ya se publicó, ya hay un desacato a la suspensión provisional. Es decir, fíjate qué interesante, hay criterios muy definidos, y ahorita Raúl lo va a poder decir, para que establezca muy claro. La violación a la suspensión provisional ya da como consecuencia un desacato a esta violación de suspensión provisional, aunque posteriormente de cumplimiento ya hay una violación a la suspensión provisional. Ahora, se hace un incidente de violación a la suspensión y el juez analiza que efectivamente se publica y le cambia el efecto para efecto de evitar que los efectos y consecuencias de esta norma surta sus efectos legales y ordena al Instituto Nacional Electoral que lleve a cabo la suspensión
de la Elección, del procedimiento de elección. el procedimiento legislativo al que están ordenados. Esa parte sería interesante que él analice, porque ahorita la presidenta del INAI dice que no tiene conocimiento de la suspensión. Como es un circuito que se encuentra fuera del primer circuito, estas notificaciones se hacen vía exhorto. Ahora, hay criterio, tesis que señala que cuando tiene conocimiento cualquier autoridad en relación de una suspensión concedida, deberá de forma inmediata acatar la disposición del juez de distrito, pero que lo precise Ok. Raúl, si me permites. Raúl, el tema es apasionante y muy complejo. Nos decían aquí pues, que había que entrarle más a lo legal y no a lo político, pero bueno, no podemos subrayar lo político. Tú estás promoviendo amparos, eres especialista, estamos en el foro, en la academia, preocupados por estos temas y nos gustaría que se respetara el Estado de Derecho, los procedimientos que se han venido respetando durante mucho tiempo, entre comillas. Tú que conoces del asunto, pero además eres quejoso en estos amparos, que ya tienes algunas suspensiones, ¿qué, qué pasará? ¿Cuál sería un diagnóstico que estamos viendo en el caso de que tus amparos y muchos más que se presenten, y esto que está presentando ya los partidos? Hoy leía que ya el PAN, Movimiento Ciudadano, presentaron amparos, controversias constitucionales, como tú decías que ya vienen también un importante número de municipios y que se va a hacer ahí pues una cascada de amparos. Si al final del camino las autoridades, sobre todo al INAI, que es a la que le toca esta situación ahorita de, pues de dar adelante con el proceso electoral que va a concretar que estos nuevos magistrados, jueces y ministros sean nombrados por voto popular. Y en eso yo diría, pues si hay ahí una elección, ahí hay ya facultad que tendrían implícitamente los partidos políticos por cuestiones electorales, pues ya los hicieron representantes populares, desde luego, pero bueno, ¿qué pasa si no cumple, si se sigue? Y en enero del año que entra o en diciembre, ganas, las suspensiones son definitivas, hay un procedimiento en el incidente que eso va a seguir, que el Poder Judicial seguramente acatará la norma, y, y que tengas ya inclusive amparos obtenidos en el fondo y que no los van a respetar. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la hipótesis? Sí, hay una crisis constitucional, hay un golpe técnico, pero ellos tienen el control de las fuerzas públicas. ¿Quién va a poder ejecutar? Va a ser imposible. Y nada más antes de tu pregunta, ahorita se me vino que estaba hablando Román. Bueno, esto ya lo vivió el presidente López Obrador cuando fue jefe de gobierno. Él no respetó una suspensión, llegó hasta sus últimas etapas, se decretó el desafuero y no se cumplió con el desafuero y la ley no fue. Y como por eso él dice ahí, la ley no es la ley, porque él ya está acostumbrado, ya lo ha practicado, a no respetar la ley y no hacer caso a una suspensión judicial. Danos alguna reflexión, por favor. Bueno, a ver, vamos a empezar con el presidente. Eh, Ahí es subjetivo, o sea, es opinable si la inacató o no, porque en realidad, pues, era la construcción de una calle y obviamente por lo que disponía la ley de amparo, que se tenía que ir como una especie de escalerita ¿cómo se dice? Requerir al superior jerárquico y luego al siguiente, al superior, hasta llegar al, al pináculo de quién era el titular de, de esa autoridad que fue primigeniamente demandada, pues fue que le llegó a él como jefe de gobierno. Pero, digamos, ¿por qué lo sacó a colación? En realidad, pues también fue, pues, un abuso del poder político por parte del presidente Fox y eh, aliado con su partido y algunos otros, pues que en sede legislativa le quitaron la inmunidad procesal al entonces jefe de gobierno. Lo cierto es que, eh, ¿quién fue quien enterró y exhumó para per omnia secula seculorum el tema? Pues un juez federal, porque una vez que le quitan la inmunidad procesal a Andrés Manuel López Obrador,
la Fiscalía General de la, bueno, perdón, la entonces Procuraduría General de la República, pues ejerce acción penal, consignan, no se decía en ese tiempo, la averiguación, y le llega al entonces juez Olvera, y él es el que dice, no, esto es algo desaseado. Obviamente, la base fue que hicieron algo, pues que cuando son asuntos políticos es así, caucionaron desde el Ministerio Público al ahora presidente, sin que lo pidiera y obviamente sin que él otorgara la garantía y todo, y así la consignaron caucionado, porque en realidad no es que lo quisieran meter a la cárcel, lo que querían es que perdiera sus derechos político-electorales y no participara en la elección. Y fue un juez federal quien, con autonomía e independencia, decidió eso y el tema ahí terminó. ¿Por qué los saco a colación? Bueno, pues porque ahí se advierte el valor que tiene la independencia judicial. Y, ¿qué pasó, Román? Sí, oye, no, y es que muy interesante para efecto de traspolar al tema de la actualidad. Es decir, sí hay una improcedencia constitucional para que los jueces de distrito se puedan pronunciar en relación con la soberanía de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores cuando actúan en las declaraciones de procedencia o en el juicio político en relación con la inhabilitación. Es decir, sí hay una soberanía parlamentaria para que, en tratándose de estos dos casos en específico, así lo señala la Constitución, sean inatacables a través de un control constitucional. Es decir, es una improcedencia constitucional. A diferencia que no advierto o no he checado o no he analizado que exista una improcedencia constitucional en contra del proceso de reforma legislativa, de reforma constitucional y en contra per se de la reforma constitucional. Es decir, no encuentro, salvo algunos criterios jurisprudenciales en materia de la ley de amparo, que obviamente lo que se está buscando es la inaplicación del artículo 61, fracción primera, por violaciones a los derechos humanos y en relación con el primero de la progresividad, y vía ex oficio los jueces tienen la obligación de inaplicarlo. Pero no advierto que exista una improcedencia constitucional para los jueces de distrito, los tribunales colegiados y en su momento la Suprema Corte de Justicia, para que analice tanto la violación del procedimiento, que se advierte que son múltiples, como el fondo de la transgresión a la división de poderes, a la autonomía e independencia judicial y a la violación de la tutela de justicia efectiva. No sé si eso pudieras comentar, Raúl, y también mi querido doctor, aprovecho. Adelante, Raúl. Gracias, doctor. Sí, lo que dice Román es cierto, o sea, sí, sí, ahora sí que miramos el texto constitucional, no hay una cuestión de inmunidad para controvertir las reformas constitucionales, a diferencia de lo que refiere a las declaraciones de procedencia o juicio político, que sí, la propia Constitución dice que es inatacable. Ahora, en cuanto a esta situación del 61 fracción primera, ese tema, desde mi punto de vista, está superado. ¿Por qué? Porque está el caso Castañeda Guzmán. Se condenó al Estado mexicano por no tener un recurso judicial efectivo. Y tiene que ver, ¿no? Ahorita con la cuestión electoral, ¿no? Que estamos hablando. O sea, ¿qué quiso Castañeda Guzmán en su momento? Pues ser candidato independiente. Constitucionalmente teníamos el acceso al poder por el sistema de partidos y por tanto era exógeno una candidatura independiente. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que él se fue al amparo y en tanto el juez de distrito como la corte que conoció en su momento declararon que era improcedente. Y él atacó pues una cuestión netamente constitucional. Se fue a la Comisión Interamericana y la Comisión nos demandó ante la Corte
y precisamente pues dijo, todos tenemos derecho a un recurso judicial efectivo. Aquí es exactamente lo mismo. O sea, no puede haber inmunidad en cuanto a combatir una reforma constitucional, porque pues viola de manera flagrante el derecho a un recurso judicial efectivo. Fin de mérito de lo que precisaba Román. O sea, yo estoy de acuerdo en que sean inmunes las decisiones de juicio político y declaración de procedencia por su propia naturaleza, pero aquí la afectación no es a un actor político en particular, no, es a toda la población. Y que toda la población no pueda defenderse de esa eventual transgresión, que así la vemos y no me queda lugar a dudas, pues creo que es al menos abiertamente inconvencional. Y para cerrar la idea de lo que decía, ¿por qué narré un poco lo de el presidente López Obrador ante eh, el famoso desafuero que le llaman así? Bueno, porque para responderle a nuestro querido amigo, el doctor Elías, me dice, ¿qué va a pasar si logras hasta una sentencia de amparo, pero no se cumple? Pues hay la importancia de por lo que estamos peleando. La independencia judicial es fundamental, porque si en su momento lo que decidió el juez Olvera, pues también hubieran hecho lo mismo, eso no importa, de todos modos, te vamos a inhabilitar políticamente, eh, hubiéramos entrado en un estado de barbarie jurídica, llamémosla así, y aquí tenemos ese riesgo. Al no respetarse la decisión de los jueces en prima facie, en las suspensiones y ex post, en las concesiones de amparo, pues vamos a perder precisamente la eficacia de la garantía que los que somos abogados y hasta los que no lo son, estamos orgullosos de el amparo, que es una institución que dio al mundo precisamente para limitar el abuso del poder. Con estas situaciones de inacatar las suspensiones y lo que hizo el diputado Ricardo Monreal, de inclusive pues, decir que no se acaten, me parece que pues es tendente a que, pues a que se pulverice la eficacia del amparo y ya no exista ese contrapeso, esos límites que ha tenido, como lo precisó muy bien el doctor Elías, pues el presidente ahorita que ejerció el poder, porque en sus mañaneras muchas veces decía, ay, ¿por qué se van al amparo? Pues porque se advierte un exceso en el ejercicio del poder, por eso, y se tiene derecho. Y lo que en principio hizo, pues también, digamos, acudió a la cuestión jurídica para ir eludiendo esas resoluciones, pero no hubo un abierto desacato. O sea, ¿qué hizo en muchos casos? Pues precisamente lo que estamos viendo ahora, ¿no? Darle al ejército el ejercicio de ciertas cosas y clasificarlas como una cuestión de seguridad nacional y ahí, digamos, los jueces también fueron, vamos a decir, comedidos en no exceder también su poder. Decir, bueno, pues ya lo clasificaron en eso, pues hay que respetarlo. Pues este diálogo que siempre debe haber entre poderes, pues debe darse en el ámbito jurídico, no transformar el debate de estas situaciones en la ley del más fuerte, a ver quién puede más, porque eso obviamente nos va a llevar a un régimen que autoritario. Y si perdemos nuestra garantía del amparo, entonces la verdad es que se antoja muy difícil el futuro eh, de nosotros y de las generaciones que nos siguen Bien. por Yo esa quisiera situación. hacerles una pregunta a los dos, y ya para todas sus respuestas. Cerrar el programa, estamos en la recta final. Bueno, efectivamente, yo así lo entiendo, la propia presidenta de la Corte, esta Norma Piña, la semana pasada, cuando dijeron ya no obedezcan a las suspensiones, esto ya consumatum es, dijo, momento, la propia Constitución, la propia ley de amparo, nuestro sistema jurídico tiene plazos y términos, y aunque sean
reformas que se impulsó el constituyente, el, el poder revisor de la Constitución, el constituyente permanente. Bueno, pero hay unos plazos que están fijados y que se han venido respetando la tradición jurídica y constitucional mexicana. Entonces, de repente ahorita dice, no, aquí pusimos ya un transitorio que dice que esta ya no es interpretable esta reforma al Poder Judicial, con lo cual están de un golpe porrazo acabando con la facultad intrínseca de los jueces, que es interpretar justamente la ley. Esto ya no se puede interpretar y nos está dando al traste, está tirando a la basura a toda esta tradición, a toda esta parte del sistema jurídico mexicano, que es que hay que esperar los plazos, están las jurisprudencias, que haya definido que sí procede contra reformas constitucionales, el juicio de amparo, medios de control constitucional, cuando hay vicios del procedimiento. Ya, sin embargo, aquí no están respetando nada. Entonces, la pregunta sería, a propósito de uno de nuestros, las personas que están haciendo su favor en el auditorio, si leíste el artículo 135 constitucional, y categóricamente dice que no es procedente, ya cualquier recurso de constitucional es improcedente porque el poder constituyente es soberano. Entonces aquí entra el otro tema de reflexión. Bueno, ya lo veíamos también en algunos otros foros con Iván Lascano, el foro de constitucionalistas. Bueno, una cosa es el poder constituyente y otra cosa es el poder revisor. Aquí no tenemos un Congreso constituyente que nos esté cambiando la constitución completa y al poder judicial. Tenemos una instancia de un órgano revisor de la Constitución como constituyente permanente. ¿Cuál sería en ese sentido tu reflexión, Román? Y después hablaremos con Raúl. Claro, sí, claro que sí, doctor. Muy interesante las preguntas que has venido haciendo por parte del foro jurídico y pues obviamente también en los diferentes eventos y diálogos que has realizado en la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. A ver, vamos a hablar con claridad. Como tú bien lo dijiste, todo derecho es debatible y tenemos que argumentar. Lo que no se vale es que exista una oposición ideológica política sin argumento para efecto de denostar que efectivamente sí proceden los controles constitucionales. Es decir, ¿cómo que eso de que procede? No procede. Y entonces todo el mundo dice, no, bueno, pues ya, bueno, efectivamente ya hay una reforma constitucional, se adicionó la reforma constitucional, lamentablemente hay unas antinomias constitucionales, es decir, se contraponen artículos de la propia Constitución con la propia Constitución y los transitorios, como el que tú mencionas, pues obviamente anula de una u otra forma el análisis de los tribunales constitucionales que pueden crear una metodología o una interpretación constitucional distinta a la literalidad que únicamente aplica, por ejemplo, en materia penal, en el artículo 14, que sí se hace una interpretación exégeta únicamente a la estricta aplicación de la ley para efecto de analizar el tipo penal. Pero se quita la posibilidad de interpretar desde el punto de vista finalista la génesis ontológico, el argumento de razonabilidad de la propia teoría de la Constitución. Por ejemplo, quiero decirte que aquí hay algo que advierto, que es una antinomia constitucional. En el artículo 41 de la Constitución señala claramente que la Constitución, los poderes ejecutivo y legislativo se renovarán por elecciones populares, democráticas, periódicas y universales. Es decir, la propia Constitución prevé que solamente estos dos poderes se van a someter a una elección popular para que los ciudadanos voten
por el presidente y los legisladores. Y ahora modifican la Constitución e integran un nuevo proceso de elección popular que no es periódico y que no es universal, sino que va a depender de las vacantes que existan por parte del Poder Judicial o de los poderes judiciales locales, así como la insaculación por tómbola. Es decir, ya aquí advertimos que el Poder Revisor de la Constitución modifica el precepto de que que los poderes que también integran a una elección popular al Poder Judicial. Y eso, pues obviamente afecta la posibilidad de un órgano autónomo e independiente, porque además, quien va a decidir qué candidatos van a salir, aparte de este llamado Junta de Notables que van a decidir quién, pues al final las decisiones van a ser por mayoría. Y esta mayoría en las cámaras, pues están integradas por el oficialismo a través de los diferentes partidos políticos. Luego entonces, lo que hay que analizar, y yo ahorita estaba leyendo a Carpizo en un análisis de una reflexión de la reforma constitucional sobre si es factible o no es factible, si es factible nada más en contra del procedimiento o en contra del fondo. Hay diferentes criterios, como tú lo comentaste la vez pasada, Eslovenia, Colombia, donde se interpreta y analiza. Pero a ver, vayamos al análisis muy claro. Este proceso de revisión constitucional, que yo lo he denominado renovación constitucional, en un libro que publiqué hace ya algunos años de análisis comparado del Poder Constituyente, donde tú me hiciste el favor ya hace algunos años en la Suprema Corte de presentarlo, ahí analizamos, Elías, que este proceso de renovación lo que busca es renovar el espíritu del constituyente del 17 y que para eso se concentra por el pueblo en crear una constitución popular, democrática, federal, representativa y laica. Es decir, podría este proceso de revisor constitucional o de renovación constitucional decir, somos mayoría y a partir de ahora vamos a profesar todos en México la religión evangelista. Porque somos mayoría. ¿Es una decisión congresional? Creo que no. Es un principio inintangible, pétreo, que no puede ser modificado bajo solamente el poder constituyente, sí. Ahora bien, hay un proceso para efecto de que el pueblo decida sobre decisiones políticas fundamentales, claro, ¿en dónde está? En las consultas populares. Que en las consultas populares convocan al pueblo y decir, estamos todos de acuerdo de que ahora vamos a hacer una votación por todos los jueces. Entonces una consulta popular es un referéndum de decisiones políticas fundamentales y aquí entonces está por encima la facultad del pueblo en relación tanto como del poder revisor de la Constitución, es decir, las mayorías, como del Tribunal Constitucional. Porque ya entonces estaríamos hablando de una decisión del pueblo a través de un proceso, de un mecanismo, de una representación, de una representación directa. Entonces, lo que hay que analizar es si nuestra Constitución del 17 puede modificarse en esas decisiones de estructuras básicas constitucionales. Es decir, a partir de hoy vamos a dejar de ser una república, vamos a ser un gobierno centralista y autónomo. Y la mayoría, como somos mayoría legislativa y tenemos las mayorías, vamos a construir. No, sería tanto como si ahorita llegara una mayoría y decidiera que se afectara al presidente y que a partir de ahora vamos a crear un primer ministro y vamos a quitarlo. Creo que son facultades específicas del poder constituyente y que lamentablemente en su momento Rabasa o algunos otros autores de la época del viejo régimen hegemónico del PRI, pues consideraban que había este constituyente permanente, que es falso. Eso doctrinariamente fue ideológicamente
como las uniones de decisiones políticas fundamentales de Carl Smith para efecto de fortalecer en su momento el nacionalsocialismo. Es decir, criterios políticos ideológicos para reforzar el régimen de gobierno. Luego entonces aquí lo que habría que analizar, y yo sí creo, es quién está por encima del poder constituyente. ¿El poder revisor de la Constitución? Creo que no. El Ok. poder... ¿Sabes El qué, poder Román? Se nos está acabando el sí, tiempo y creo que ya concluiste con esto. Es muy sí. interesante lo que has... Coincido contigo, nos has dado una clase de derecho constitucional y desde luego que ahí está la diferencia entre lo que es el poder constituyente y lo que es el poder revisor de la Constitución. Uh -huh. Adelante, Raúl, con tu reflexión y tu comentario ya de salida del programa, el tiempo Bueno, que consideres pertinente. sí, muchas gracias, doctor. A ver, Román ha dicho cosas interesantes y vamos a engarzarlas con lo que se planteó en principio. A ver, el artículo 135 constitucional eh, no dispone expresamente la improcedencia del amparo. La persona que tuvo la bondad de preguntar, él dice que, bueno, él hace una interpretación. Y esto es lo bonito del derecho, ¿no? Y es cuando también vemos cómo van y vienen las cosas. Por lo que usted comentaba, ¿no? El famoso artículo transitorio de la reforma que dice que debe hacerse de forma literal. El, eh, el aplicar la reforma. Eh, entonces, a veces tenemos este vaivén de que cuando es algo que es favorable a lo que pensamos, aplicamos la literalidad, pero cuando no, pues sí podemos aplicar la interpretación. Y eso es Como en el lo caso de la sabroso. sobrerepresentación política. Ah, claro, por supuesto. O sea, digo, no vamos a entrar en él, porque nos vamos a Pero ahí está desviar un ejemplo mucho. muy claro de que la conveniencia política ya no dio la literalidad de la interpretación de la Sí, según a Constitución, la pero literalidad, cuando pues las izquierdas también admite el poder. lucharon hasta lograr derogar la cláusula de gobernabilidad. Y la cláusula de gobernabilidad era pues que siempre el PRI debería tener la mayoría para hacer reformas constitucionales. Y eso es antidemocrático. Aquí se debió hacer por coalición igual, ni no por partido, no porque no lo diga la Constitución, sino el espíritu de haber hecho esa reforma es eso. Solamente por ambos principios, 300 diputados se acabó. Bueno, Adelante. ahora, lo que decía Román es cierto, o sea, eh, la propia Constitución, si nos volvemos a ir al criterio literal, excluye de el acceso a la titularidad del Poder Judicial por la vía democrática. Está muy claro. La Constitución dice que para el Supremo Poder Ejecutivo y el Supremo Poder Legislativo es por elecciones periódicas y todo lo que explicó. Y excluye al Poder Judicial. Es que eso es clarísimo, ¿no? Y eso es lo que no hemos pues llegado a atisbar y por eso es que eh, pues dicen, no, pues es que ya lo pongo acá, ajá, pero es que estás rompiendo precisamente con un principio fundacional que estableció el poder constituyente, que como también lo precisa muy atinadamente nuestro estimado amigo Julio Hernández Fonseca, el poder reformador de la Constitución es también un poder constituido, no está ni siquiera a la par sino está por debajo del poder constituyente. Poder constituyente, también la propia Constitución en el 136 establece eso, el derecho a la rebelión. Cuando se instaura un régimen tiránico que precisamente desconoce la naturaleza de lo que en su momento fue el constituyente, tenemos el derecho a la rebelión, a, digamos, a decapitar a ese tirano, digo, punto de vista no estoy diciendo lo literal. Y en todo caso, ahí el pueblo recupera su soberanía y ahí sí, cuando recupera su soberanía el pueblo, pues se puede hacer como pues decía Román, pues ahora vamos a hacer un régimen monárquico, ¿no? O lo que sea, pero no, el poder reformador de la Constitución también tiene límites, no es un poder absoluto. Ahora lo que también decía Román, que me pareció muy interesante traerlo a colación, este sistema de selección por tómbola,
bueno, es que nos estamos ahora sí que regresando milenios atrás. ¿Quién hacía eso? Pues eso lo hacían en las polis griegas. Ahí en muchas ocasiones sí había una designación de ciertas personas para hacerse cargo de puestos públicos por suerte, pero la polis griega, para empezar, no todos eran ciudadanos. Era un grupo muy reducido de personas que, vamos a decirlo así, en principio, en teoría, ¿o por qué se invocaba la suerte? Bueno, porque digamos, había una cierta uniformidad en cuanto a sus conocimientos, su educación, hasta sus rentas, pues que podían hacerse cargo de un puesto público. Pero aquí, tantos milenios después, el que una persona se presente con un promedio de 8, su licenciatura y sus cartas ahí vecinales, y que de pronto sea seleccionado por suerte, me parece que pues, es un despropósito y también está anulando lo que es el Poder Judicial como fue concebido por el constituyente del 17. Lo que también decía, pues esta crisis nos puede llevar, como lo he explicado en otros foros, bueno, yo sé que no lo van a hacer los titulares del Poder Judicial, pero si precisamente atomizamos las funciones y cada quien no permanece en su lugar, pues así como dijo el Poder Legislativo y el Ejecutivo, que las suspensiones no sirven porque son improcedentes, porque son, hasta como dijo el diputado Monreal, groseras, etcétera, pues también pueden ser los jueces. Esta reforma es inconstitucional y no la obedezco y ahí no me voy. O sea, creo que no debemos, ahora sí que peligrosamente el hacer un debate de esa situación, porque precisamente la división de poderes, el sistema republicano, etcétera, es lo que nos ha dado la solución a esas cosas. No es de que, pues, a ver, ¿a quién le corresponde decir eso? Pues a los jueces. Como al legislador le corresponde establecer las normas. Digo, me parece a veces un poco cuesta arriba, pero bueno, somos seres humanos. Pues, ¿quién pone las reglas? Los legisladores. ¿Qué hace la corte? Pues decir, oye, pues tú dijiste que, que así tenía que ser, primero el 1, el 2, el 3, oye, del 1 te brincaste al 5, pues no respetaste las reglas que tú mismo pusiste. Entonces, pero bueno, le corresponde a los jueces como a los legisladores en su momento establecer las reglas. La división de poderes por eso es tan importante y por ese motivo creo que eh, se debería reflexionar, ¿no? Que para empezar, como lo precisas, Román, pues sí, no, ellos son representantes por la votación, pero no son el constituyente eh, en sí. Y la otra, ahora sí dijiste algo también fundamental, esto pues es algo ya un principio universal, ¿no? Eh, hay ciertas situaciones que, digamos, yo lo llamo de otra forma, ¿no? O sea, es un núcleo irreductible donde el Estado no puede entrar. Y por eso, esa parte, así como hay inmunidad en ciertas cosas de la autoridad, pues también hay una inmunidad de coerción en ciertos derechos fundamentales de las personas. Si a mí me impusieran creer en cierta religión o un sinfín de cosas, ¿no? Para no alargar esto, pues está ahí el Estado penetrando precisamente donde no tiene por qué normar. Y esto nos está dando, para concluir, pues precisamente la idea de que estamos yendo a un régimen tiránico, y eso es muy preocupante, porque inclusive eh, el hecho del acceso al poder público de la judicatura por el voto, que fue reconocido en el 57, pues también en su momento, por ahí de 1886, se reformó la Constitución y se volvió al sistema de nombramiento por elección, participando lo que es el presidente y el Senado,
¿Por qué? Porque el experimento que se puso ahí a correr en su momento, pues no funcionó. Eso es un reconocimiento expreso, pues que los jueces no deben ser nombrados por el voto público. Entonces creo que pues vamos a seguir dando aquí la batalla todos nosotros, pues hasta que comprenda pues que no es una cuestión ni de filias, ni de fobias, ni de nada de eso, es defender pues todo en lo que nosotros creemos y en lo que pues hemos estado, digamos, los operadores jurídicos pues siempre haciendo valer, ¿no? Yo quiero que las personas sigan recuperando su libertad, que si fueron despojados ilegalmente de su hogar, se les regrese, que un niño regrese a los brazos de su madre o de su padre cuando fue precisamente arrancado por decisiones de autoridades arbitrarias. Me parece que eso digamos, no es una alternativa a perderlo y por eso es que pues estamos en esta lucha. Y bueno, concluyo porque no quiero abusar del tiempo aquí con nuestro querido amigo el doctor Elías. Pues muchas gracias, Raúl, Román. La verdad es que ha sido muy enriquecedor este programa. Pues, seguiremos en la lucha, los que creemos que se está violentando nuestro Estado de Derecho y algunos de sus principios fundamentales en esta reforma y con las que vienen, la división de poderes, la supremacía constitucional, la, la pluralidad política también que ahí viene, pues seguiremos dando la pelea. Yo estoy convencido de que la defensa jurídica contra la reforma judicial es viable, está en marcha y no podemos estar haciendo nada más caso, sí, los comentarios de las gentes más importantes del oficialismo, aunque sea inédito el contexto que se está dando, de que no hay que obedecer suspensiones, de que no hay que obedecer resoluciones judiciales, de que no hay que hacerle caso al Poder Judicial y que hay que quitarlo del medio y tenerlo ya politizado y manipulado. A mí me preocupa, bueno, ya acabamos de tener la nacional, en breve tendremos la desaparición de los órganos constitucionalmente autónomos y todavía lo que me parece más grave es que justamente que hoy se ha discutido de que no puede ser un regalo divino como lo eran las monarquías, el hecho de que la mayoría parlamentaria pueda hacer lo que quiera, cambiar lo que quiera contra los principios fundamentales de la Constitución. Porque seguramente la siguiente reforma más grave va a ser que nos van a desaparecer la pluralidad en México, que van a quitar a los diputados plurinominales y entonces pues prácticamente estaremos, lo digo con todo respeto, pero con una gran preocupación como mexicano, pues destinados a lo que pasó en Venezuela, que hace 25 años con estos mismos principios, con estos mismos discursos de que ahora sí vamos a ser democráticos, ahora sí va a haber un poder judicial realmente efectivo, que no minorías, pues bueno, llegó Hugo Chávez al poder, 4 periodos se religió, siguió su colaborador más directo Maduro, lleva 2, va al tercero, y llevamos 25 años en Venezuela, donde se acabó democracia, donde se acabó división de poderes, donde se acabó Estado de Derecho, donde se acabó economía. Pues eso es por lo que estamos luchando realmente, la difusión de esos programas, el análisis, tiene esa intención. Tratemos de luchar por el país democrático que nos heredaron nuestros abuelos, nuestros ancestros, nuestros padres, el constituyente de Querétaro, y que no estemos pensando que somos ya unos constitucionalistas retrógradas conservadores, sino que estamos defendiendo los derechos de toda la sociedad mexicana, los derechos a la igualdad, a la libertad, a la propiedad y a poder seguir viviendo en paz. Pues muchas gracias a los dos, a Román, a Raúl, y seguiremos pues dando la batalla desde nuestras trincheras tradicionales y desde estos programas de difusión. Gracias a quienes nos siguieron ahora, te agradezco mucho que no obstante que nos pasamos media hora de nuestro tiempo habitual, aquí siguen prácticamente escuchándonos, ha estado muy
importante la participación. Hay gente que no concuerda con nuestros panelistas o con lo que en un momento dado yo reflexiono, pero bueno, es parte de la pluralidad que hoy tenemos y que seguramente mañana esperemos que sigamos teniendo, que hay la amenaza de que ya no vamos a... No sé si quieras una participación de 2 minutos cada uno de ustedes, por favor, para despedirse. Claro que sí, mi querido doctor. Pues yo creo que, si me lo permites, sigamos analizando las demandas que está promoviendo Raúl y otras demandas. Analicemos las suspensiones, analicemos los conceptos de violación, analicemos los actos reclamados, analicemos cuáles son las acciones por parte de los jueces, el cumplimiento que se tiene que dar, a quién se le tiene que dar vista, porque vaya, independientemente de cualquier resolución que al final vaya a tomar la Suprema Corte de Justicia, que tiene que ser a partir de precedentes, que tiene que ser a partir de una teoría constitucional tanto contemporánea como comparada, es decir, hay criterios, tribunales internacionales, la Corte Interamericana, que en relación de casos parecidos a esto, pues han resuelto que son inconvencionales, y yo sí creo que hace falta seguir comentándolo, que lo escuchen otras personas, porque tal parece ser que el derecho está ajeno a la vida diaria de las personas. Y lo que aquí está en juego, como lo comenta Raúl acertadamente, es que esto lo que va a buscar es que los ciudadanos, las empresas, pierdan la posibilidad de acudir a tribunales para resolver cuando ha sido afectado por un acto arbitrario de una autoridad, sea presidente municipal, sea gobernador, sea el ejecutivo, por una ley o una norma. Hay un tema muy claro. Dice efectivamente ahí Monreal que la superioridad, la supremacía está en el Parlamento. Sí, si estuviéramos en Inglaterra. Pero cuando existe un tribunal constitucional, la revisión de la constitucionalidad y la supremacía está en los poderes de la Unión. Y ojo, la supremacía constitucional no es delegable a los poderes constituidos. Es decir, el pueblo nunca pierde la voluntad de crear su texto normativo constitucional. Entonces, yo sí creo que, si me lo permites, con Raúl, en la próxima semana, volvamos a analizar cómo están las circunstancias, cuáles son las violaciones procedimentales que advertimos, cuáles consideramos que son necesarias para analizar, y obviamente hacer un contexto de lo que está pasando, de los diversos criterios, desmenuzarlos y seguir charlando con nuestras amigas y amigos que están en varias redes sociales para cómo tener la claridad de que lo que estamos defendiendo es el Estado constitucional, democrático y de derecho. Si no tuviéramos constitución, pues obviamente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que está habiendo un claro fraude a la Constitución. Es decir, ya el día de ayer se modificó para efectos de que la gendarmería pase al Ejecutivo, y algo muy importante, la modificación del 129 para que los militares puedan realizar otras actividades distintas a las de la Fuerza Castrense. Quiere decir que, si no me temo equivocarme, están buscando que militares puedan ser sometidos a ser jueces, magistrados o ministros, como en su momento hubo en el periodo del México posrevolucionario, donde los militares eran ministros de la Suprema Corte de Justicia. Ojo, ojalá lo dejo con un signo de interrogación. Gracias, Román, por tu valiosa participación. Raúl, adelante con tu cierre. Pues sí, pues nada más para finalizar, yo creo que pues es enriquecedor este tipo de pláticas, y eh, pues ahora sí que ya decidirá usted si le toma la palabra a Román para que sigamos platicando y también ya no nos extendamos más por respeto a nuestro auditorio que muy amablemente ha estado conectado. Pues así le vamos a hacer. Una vez más, muchas gracias. Cierro el programa despidiendo, agradeciendo a los que nos siguieron directamente por vía digital, por Facebook, y con una reflexión que hace
el liceo Gerardo Pérez López, que está directamente conectado, que seguido está con nosotros, de que debemos seguir luchando con convicción por el respeto al espíritu jurídico de nuestra Constitución o de nuestra Carta Magna. Entonces, seguiremos y estaremos anunciando a nuestro auditorio y desde luego dándole también salida a estas charlas en la revista Foro Jurídico, que es digital, mensual, de estos temas. ¿Ok? A pesar de que a algunos les parezca pues, que no es fraude constitucional y que es realmente los héroes de la patria los que nos están poniendo en esta tesitura de una sociedad confrontada, dividida y yendo hacia el autoritarismo. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Román, gracias a todos los que nos siguieron. Buenas noches y nos vemos el próximo jueves a partir de Un las 7. abrazo. Hasta luego. Hasta luego.